Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy abordamos los desafíos de 2024 para la Unión Europea. Este año estará marcado por la agenda electoral. Más de la mitad de la población mundial va a las urnas, entre ellas los ciudadanos de la Unión Europea que elegirán a sus nuevos representantes aquí en la Eurocámara. Pero también estaremos pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos y cómo esto marcará sus relaciones con el bloque europeo. Y no menos importante, seguimos de cerca los conflictos en el mundo, especialmente Ucrania y Gaza. Desde la Segunda Guerra Mundial no se registraban tantos conflictos abiertos como hasta ahora. Hablamos de estas cuestiones con la eurodiputada del Grupo de la Izquierda, Idoia Villanueva. Bienvenida, Idoia. Hola, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por estar aquí, y con Antonio López Istúriz, del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a los dos por estar aquí. Primero de todo, hablemos de las elecciones europeas. Más de 400 millones de europeos están llamados a las urnas. Varios estudios alertan de que la extrema derecha sube y puede convertirse en la tercera fuerza de este Parlamento. ¿Se juega más que nunca su futuro la Unión Europea con estas elecciones, Antonio? En cada elección se la juega. Yo creo que los eurodiputados hacemos siempre un llamamiento, y no es por conservar puestos, es simplemente el proyecto europeo. Si ceja el interés de los ciudadanos por este proyecto, se refleja en esas elecciones. Normalmente han sido unas elecciones, digámoslo sinceramente, más dedicadas a temas nacionales y no a europeos. Tal vez sea eso el punto de alejamiento de la sociedad europea respecto, ¿no?, al proyecto y a estas elecciones. Deberíamos hacer mucho para cambiar eso, ¿no?, y aportar más debate europeo, para también darle más interés, porque, por ejemplo, en España, los asuntos europeos, cuando yo he empezado eurodiputado en el año 2002, pues no tienen el interés que ahora sí tienen, debido también, como siempre, desgraciadamente, a noticias negativas, ¿no? Pues la situación económica de nuestro país, social, la tensión política, pues todo esto al final genera que Bruselas sea protagonista, y yo creo que los ciudadanos se merecen conocer mucho mejor, ¿no?, lo que está ocurriendo aquí. Idoia, ¿estás de acuerdo? Bueno, desde luego yo creo que me gustaría invitar, ¿no?, a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, a involucrarse estos meses precisamente en la agenda europea, ¿no?, porque es muy importante participar en este proceso electoral que va a marcar nuestros próximos años, nuestras próximas décadas. Pero yo creo que el futuro, la Unión Europea se lo juega con su credibilidad y con el proyecto que quiere ser, ¿no? Hoy, lamentablemente, estamos viendo su actuación frente a conflictos como el genocidio de Israel, cómo está poniendo en juego precisamente su credibilidad, su apoyo al derecho internacional, y es algo que también va a marcar el futuro de la Unión Europea. Y por otro lado, el proyecto que Europa quiere ser, ¿no? Hemos vivido en esta última legislatura momentos de grandes retos, como ha sido la pandemia, como ha sido la guerra de Ucrania, donde se ha visto que por primera vez la Unión Europea ha impulsado políticas expansivas, deuda común, que ha permitido a los países hacer grandes inversiones para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos y para poder invertir en transición energética, en un nuevo modelo que nos proyecte hacia ese futuro, ¿no? Hoy volvemos a tener sobre la mesa las reglas fiscales, la austeridad en la próxima década, y esto también va a marcar si Europa tiene futuro o no. Nosotras pensamos que si desde Europa se marca un mínimo de inversión en defensa, ¿cómo no marca también un mínimo de inversión en sanidad, en educación? Eso creemos que tiene que ser el proyecto europeo, poner en el centro las necesidades de las poblaciones europeas y no de los mercados comunes. Hablaremos de algunas de las cuestiones que hacías mención, Idoia, pero antes, 2024, comentábamos que será un año de urnas también en Estados Unidos. La vista está puesta con el más que probable candidato republicano, Donald Trump. Hace 7 años, quizás a la Unión Europea le pilló desprevenida, pero Trump podría volver a la Casa Blanca, muchas cosas pueden cambiar. ¿Cómo debería encarar la Unión Europea una posible vuelta de Trump? Es mejor no estar pendientes de otros sitios en el planeta. Ya nos pasó una vez, estábamos tan fijados en el aumento de los populismos, por ejemplo en Iberoamérica, que al final nos dimos cuenta que los populismos estaban creciendo en Europa. Centrémonos también en lo nuestro, ¿no? Hombre, esperemos que las elecciones norteamericanas nos traigan un candidato que sea amable a Europa. Trump no lo es en absoluto. Pues bueno, esperemos que sea ese el caso. Pero en el interés europeo está que no crezcan los populismos ni los extremos. Yo creo que
Lo que es lamentable es que dependamos tanto de unas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que Europa dependa de lo que ocurra o no ocurra en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto en los últimos 4 años de Biden cómo la sociedad norteamericana sigue atravesada por una crisis social, una crisis racial, cómo las grandes multinacionales como Amazon, como Twitter siguen ganando beneficios millonarios y cómo esa sociedad sigue, ¿no?, atravesada por una gran desigualdad y cómo también los conflictos internacionales no solo no han disminuido, sino que han crecido, ¿no? Por tanto, Trump supuso un gran reto a nivel internacional porque dinamitó la gobernanza multilateral internacional, atacó a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, se salió del Pacto de París. Es verdad que Biden ha retomado, por ejemplo, el Pacto de París, pero también es verdad que no ha sido capaz de poner encima de la mesa una agenda, ¿no?, que aborde los conflictos y que tenga esa agenda y esa proyección clara. Por tanto, yo creo que lo que es importante para los ciudadanos y ciudadanas europeas es que Europa trabaje en esa autonomía estratégica, que revise sus alianzas internacionales y que de alguna manera no dependa tanto de los intereses de Estados Unidos, sino que defienda nuestros propios intereses europeos. Tenemos un conflicto que va a cumplir de aquí poco 2 años. Antes de hablar sobre Gaza, quiero hablar de Ucrania. Ahora mismo prácticamente nos están moviendo las posiciones. Nos encaminamos hacia un conflicto congelado, más aún cuando Estados Unidos ahora mismo tiene bloqueada la ayuda. Antonio. Vamos a ver, yo creo que lo que tenemos que ser es muy realistas, y en eso hemos coincidido antes en nuestras apreciaciones, de que Europa está defendiendo en Ucrania su libertad y su democracia, ¿no? Cuando hay gente que empieza a hablar ahora de un ejército europeo, cosa que yo no dudo que en el futuro tendremos, pero que ahora mismo nuestro ejército, nuestro verdadero ejército europeo es el ejército ucraniano, porque está frenando las ambiciones expansionistas de Putin. Yo, mira, depender un poquito de Estados Unidos tampoco, es decir, en las circunstancias actuales prefiero, yo defiendo más la autonomía de Europa. Lo he hecho también con las acciones en la Subcomisión de Seguridad y Defensa, ¿no?, a lo largo de estos 5 años. Pero también seamos realistas, todavía quien tiene el mando en los mares y en el aire, ¿no?, en el mundo, es Estados Unidos. Prefiero una cierta dependencia que no depender de Putin, de los ayatolás de Irán, de Erdogan, de Xi Jinping. Evidentemente, este es un mundo, desgraciadamente, en el cual todavía hay mucha gente que no lo ve aquí en Europa. Estamos en una guerra entre las democracias, un enfrentamiento entre las democracias y los sistemas autoritarios. Yo ya he elegido bando, lo tengo clarísimo. Idoia, antes estábamos hablando del conflicto en Gaza. ¿Es el momento de que la Unión Europea se convierta en un actor válido y pueda avanzar hacia la creación de 2 estados? Bueno, como decía al inicio, ¿no?, de este debate, yo creo que Europa se está jugando ahora mismo su credibilidad, ¿no? Creo que ha habido pocos momentos donde Europa ha estado tan separado sobre la sensación de su ciudadanía, sobre todas las manifestaciones que se están dando en las calles, con las respuestas que se están dando desde sus instituciones o desde sus gobiernos, ¿no? Hablar de una solución de 2 estados, está muy bien hablar de posibles soluciones, pero primero hay que dar las condiciones para que se pueda hacer un acuerdo de paz. Ojalá se hubiese reconocido el Estado de Palestina muchos años anteriores por una gran parte de los gobiernos europeos, probablemente nos encontraríamos en otra situación hoy. Pero lamentablemente hoy lo que estamos viviendo es un genocidio planificado por el Estado de Israel. Estamos viviendo cómo se están bombardeando hospitales, escuelas, civiles. Hay casi un centenar de periodistas asesinados, personal de la UNRWA, más de 26.000 personas, niños, mujeres. Cómo se están cortando los suministros de agua, de combustible, de medicinas, de alimentos. Cómo se está forzando a desplazarse a sus poblaciones de sus casas. Todo esto son crímenes de guerra que lo estamos viviendo en prime time y ante el cual la Unión Europea debe actuar. No vale hoy solo con palabras bonitas. Es necesario utilizar las herramientas que dispone la Unión Europea, como se hizo con el conflicto en Ucrania. Hacer sanciones a los responsables, acabar con el acuerdo de asociación, hacer un embargo de armas, no solo la venta de armas a Israel, sino también la compra que está financiando ese genocidio y, por supuesto, apoyar activamente los procesos de justicia internacionales, ¿no?
Antonio, es el momento para que 2 se minutos de impulse. relato sin ninguna base jurídica. Es que ni siquiera el Parlamento Europeo en sus 2 resoluciones ha hablado de crímenes de guerra, ni de genocidio, ni nada de esto. No hace falta una base Ni siquiera jurídica. el Parlamento que se ha decidido mayoritariamente, al cual pertenece. Es decir, ni siquiera el Parlamento habla de ello. Luego, estas palabras que se las lleva luego el viento, el Parlamento está no compuesto por ayudan, muchas no personas ayudan que atacando. tienen voces es decir, diferentes, lo como que lo el estamos Parlamento viendo. Europeo ha hecho muy bien en las 2 resoluciones es destacar, tú lo decías muy bien, tiene que haber las condiciones para un acuerdo de paz. Y las condiciones las puso este Parlamento Europeo, la liberación de los rehenes israelíes y el final de Hamás. En fin, yo creo que es una solución sensata europea, porque tampoco vas a darle la razón a Hamás, ¿no? No vas a justificar su ataque dándole la razón con un alto el fuego unilateral. Es decir, estamos en una situación de guerra y lo que tiene que hacer la Unión Europea es, cuando se den las condiciones, lo ha dicho Idoia, entonces en ese momento tener un plan preparado. Normalmente hemos defendido siempre el de los 2 estados, es la solución europea, no sabemos si es la mejor o no, pero tenemos que hablar con todos los actores. Y, por cierto, seguramente pagaremos la reconstrucción de todo esto, igual que pagaremos la reconstrucción de Ucrania y que hemos hecho en muchos conflictos. Ya es hora de que la Unión Europea también forme parte de la negociación del final de estas tragedias en Oriente Medio y en otras zonas del planeta, claro. Una reconstrucción de Ucrania. Brevemente. Sí, Perdón. una reconstrucción de Ucrania que no me ha dado tiempo a hablar, ¿no? 2 años de gran sufrimiento de las poblaciones, que ha impactado también en Europa, de un conflicto cronificado que, como ya dijimos, solo el envío de armamento y las falsas esperanzas a la población ucraniana no nos iba a acercar al fin del conflicto, y ahí Europa tiene una gran responsabilidad. Y lo que acabamos de escuchar no es otra cosa que un blanqueamiento a unos crímenes de guerra que un Estado colonial está ejerciendo sobre su propia población. La historia nos juzgará a todos con esto. Estaremos pendientes de todos estos temas tan importantes. Fíjese a lo que me enfrento. Mentiroso, engañado, blanqueamiento. ¿Cómo es? ¿Blanqueamiento de qué? De un genocidio. Esto es a lo que me enfrento en las elecciones europeas, y este es el gran problema para la sociedad europea, ¿no? El aumento de este tipo de populismo, ¿no? En los extremos derecha e izquierda. Y esto es lo que, pues, los políticos centrados, moderados, pues tenemos que afrontar, ¿no? En las próximas elecciones. Político centrado y moderado que debería de pisar más la calle y, desde luego, no ignorar las manifestaciones que están haciendo nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas pidiéndonos responsabilidad. Tiramos de argumentario, concretas. no piso la calle. Gracias No, a yo los no. dos por vuestro tiempo, muchas gracias por vuestras aportaciones. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24. Muchas gracias. Gracias.